Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, el drama. Pero no cualquier drama, sino el drama que se cocina detrás de cámaras, el que nadie espera, el que te deja con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de infidelidades en el mundo de las telenovelas turcas. Sí, lo escucharon bien. Vamos a destapar algunos de los escándalos más jugosos y sorprendentes que involucran a actrices famosas de Turquía. Ya saben que en las telenovelas todo es pasión, amor, desengaño y por supuesto traición. Pero a veces la línea entre la ficción y la realidad se difumina, y esos mismos dramas que vemos en pantalla se replican en la vida real. Y cuando eso sucede, madre mía, se arma un revuelo de proporciones épicas. Así que si son amantes de las telenovelas turcas y les encanta el chisme jugoso, este vídeo es para ustedes. Les aseguro que van a quedar impactados con algunas de las historias que les voy a contar. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con contenido exclusivo sobre el mundo de las telenovelas turcas. Y si les gusta este vídeo, denle like y compártanlo con sus amigos. Ayúdenme a que este canal siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, secretos y corazones rotos. Vamos a explorar 7 casos de actrices turcas que fueron acusadas, rumoreadas o directamente confirmadas de haber sido infieles a sus parejas en medio de grabaciones, después de ellas o incluso en escándalos que explotaron en los medios de comunicación. Recuerden, esta información se basa en rumores, reportajes y declaraciones públicas. La verdad absoluta a veces es difícil de confirmar, pero el drama está garantizado. Empecemos fuerte con una actriz que es un verdadero ícono en Turquía. Esta actriz, cuyo nombre vamos a mantener en reserva por razones legales, ya saben cómo son los abogados, protagonizó una de las telenovelas más exitosas de la historia turca. Su talento es innegable, su belleza hipnotiza y su carisma conquista a cualquiera. Pero su vida personal ha estado llena de altibajos. Durante el rodaje de una telenovela, corrieron rumores intensos de que estaba teniendo un romance con su CEO protagonista, un actor igualmente famoso y atractivo. Ambos negaron rotundamente la relación, argumentando que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las miradas cómplices, las risas fuera de cámara y la química palpable entre ellos alimentaron los rumores durante meses. La actriz estaba casada en ese momento y su esposo, un empresario de éxito, parecía ajeno a todo el torbellino mediático. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad terminó saliendo a la luz. Fotos comprometedoras de la actriz y su CEO protagonista fueron publicadas en una revista del corazón, desatando un escándalo de proporciones bíblicas. El matrimonio de la actriz se vino abajo y su reputación quedó manchada. Aunque ella intentó minimizar el asunto y negar la infidelidad, el daño ya estaba hecho. La imagen de mujer perfecta que había cultivado durante años se desmoronó en cuestión de días. Pero profundicemos en este caso. No se trató solo de fotos robadas. Las fuentes cercanas a la producción revelaron que la tensión en el set era palpable. Había favoritismos evidentes hacia el CEO protagonista por parte de la actriz, cambios en el guión para favorecer escenas románticas entre ellos, y hasta celos injustificados hacia la coprotagonista femenina. La actriz, fuera del set, empezó a frecuentar los mismos lugares que su CEO protagonista, restaurantes exclusivos, eventos benéficos, e incluso se rumoreaba que compartían el mismo entrenador personal. El empresario, su esposo, aparentemente estaba enfocado en sus negocios y viajaba constantemente, lo que le dejaba poco tiempo para sospechar o supervisar la vida de su esposa. Sin embargo, sus amigos más cercanos le advirtieron, comentándole sobre el comportamiento inusual de la actriz y la creciente atención mediática hacia su amistad con el CEO protagonista. Ignoró las advertencias, confiando ciegamente en su esposa. Cuando las fotos salieron a la luz, fue un golpe devastador. No solo era la evidencia de la infidelidad, sino la confirmación de que había sido engañado durante meses, incluso años, posiblemente. La revista que publicó las fotos aumentó su tirada en un 300%, y la actriz se convirtió en la persona más buscada por los paparazzi. La telenovela, aunque ya era un éxito, experimentó un aumento aún mayor en su audiencia, pero no por las razones que los productores hubieran deseado. La atención se centró en la vida personal de los actores, eclipsando la trama misma.
La actriz, después del divorcio, intentó relanzar su carrera, pero la sombra del escándalo la persiguió durante años. Aunque su talento era innegable, las marcas se mostraron reacias a asociarse con ella, y el público tardó en perdonarla. El CEO protagonista, por su parte, también sufrió las consecuencias. Aunque su carrera no se vio tan afectada, la percepción pública cambió, y se le empezó a ver como un rompecorazones y un destructor de matrimonios. Este caso sirve como un recordatorio de que la fama y el éxito pueden tener un precio muy alto, y que incluso las personas más admiradas son susceptibles a las tentaciones y las consecuencias de sus actos. Pasemos a otra historia, esta vez protagonizada por una actriz emergente que estaba ganando popularidad gracias a su papel en una serie juvenil. Esta joven actriz tenía un novio desde la adolescencia, un chico normal, sin relación con el mundo del espectáculo. Parecían la pareja perfecta, enamorados y felices. Sin embargo, la fama puede ser un arma de doble filo, y en este caso, tentó a la actriz a cruzar una línea que nunca debió haber cruzado. Durante una fiesta de celebración del final de la serie, la actriz fue vista besándose apasionadamente con un famoso cantante turco. Los testigos aseguran que la química entre ellos era evidente y que no se molestaron en ocultar su romance. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales, y el novio de la actriz se enteró por Instagram. Imaginen su dolor y decepción. La actriz intentó justificar su comportamiento, alegando que había bebido demasiado y que no recordaba lo sucedido. Pero nadie le creyó. Su novio la dejó de inmediato y su reputación se vio seriamente afectada. Tuvo que pedir disculpas públicas y prometer que nunca más volvería a cometer un error así. Pero la historia no termina ahí. El novio, devastado, concedió una entrevista a un periódico local, donde narró con detalle cómo se enteró de la infidelidad y cómo se sintió traicionado. Describió a la actriz como una persona diferente desde que alcanzó la fama, consumida por la atención y el glamour del mundo del espectáculo. Según él, ella había empezado a distanciarse, a pasar menos tiempo con él y a minimizar su importancia en su vida. La fiesta de celebración fue la gota que colmó el vaso. Él ingenuamente había confiado en ella, creyendo que su amor era lo suficientemente fuerte para resistir las tentaciones de la fama. Pero se equivocó. La imagen del beso con el cantante, publicada en Instagram por un asistente a la fiesta, fue un puñal en su corazón. No solo era la infidelidad en sí, sino la humillación pública. La actriz, al verse descubierta, intentó contactarlo, rogándole que la perdonara. Le prometió que nunca volvería a suceder, que él era el amor de su vida y que la fama la había cegado. Él no le creyó. La confianza estaba rota, y el daño era irreparable. La joven actriz, arrepentida, se enfrentó a una ola de críticas en las redes sociales. Su imagen de chica buena se desmoronó, y muchos la acusaron de ser una oportunista que había utilizado a su novio para ascender en el mundo del espectáculo. El cantante, por su parte, se mantuvo en silencio, sin confirmar ni negar el romance. Simplemente emitió un comunicado en el que pedía respeto para la privacidad de todos los involucrados. Este caso es un ejemplo de cómo la fama puede transformar a las personas y poner a prueba las relaciones. La joven actriz aprendió una lección dolorosa sobre las consecuencias de sus actos y el valor de la lealtad. Ahora hablemos de una actriz que siempre se ha caracterizado por su profesionalismo y discreción. Nunca ha estado involucrada en escándalos ni ha dado de qué hablar a la prensa del corazón. Sin embargo, incluso las personas más reservadas pueden tener secretos ocultos. Durante la filmación de una película, la actriz conoció a un director de cine reconocido internacionalmente. Ambos sintieron una conexión instantánea y empezaron a pasar cada vez más tiempo juntos. La actriz estaba casada en ese momento con un actor también muy famoso. La relación entre la actriz y el director se mantuvo en secreto durante meses. Sin embargo, los rumores empezaron a circular y la prensa comenzó a sospechar que algo extraño estaba sucediendo. Finalmente, la verdad salió a la luz cuando la actriz y el director fueron fotografiados besándose en un restaurante. El escándalo fue enorme. El matrimonio de la actriz se rompió y su imagen pública se vio dañada. Aunque ella intentó minimizar el asunto y negar la infidelidad, el daño ya estaba hecho. Su carrera profesional se vio afectada y tuvo que pasar un tiempo alejada de los focos. Pero la discreción de la actriz hizo que este caso fuera aún más interesante. No hubo gritos ni acusaciones públicas ni entrevistas sensacionalistas. Todo se manejó con un silencio sepulcral.
Sin embargo, las fuentes internas revelaron que el matrimonio ya estaba en crisis antes de que la actriz conociera al director. El actor, su esposo, era conocido por su temperamento volátil y sus problemas con el alcohol. Había rumores de abusos verbales y hasta físicos hacia la actriz, aunque ella nunca lo confirmó públicamente. La llegada del director a su vida fue como un escape, una oportunidad de encontrar la felicidad y la tranquilidad que le faltaban en su matrimonio. El director, un hombre culto, inteligente y sensible, le ofreció un apoyo emocional y profesional que ella necesitaba desesperadamente. La conexión entre ellos fue instantánea y profunda, y la actriz se enamoró perdidamente. La infidelidad, en este caso, no fue un acto de lujuria o aventura, sino una búsqueda de amor y comprensión. La actriz, después del divorcio, se mudó a Europa con el director, donde continuó trabajando en el cine y recuperó su estabilidad emocional. El actor, por su parte, se hundió aún más en sus problemas, perdiendo papeles y deteriorando su imagen pública. Este caso es un ejemplo de cómo las apariencias pueden engañar, y de cómo incluso las personas más exitosas pueden estar sufriendo en silencio. La actriz, al romper su silencio y buscar la felicidad, arriesgó todo lo que tenía, pero finalmente logró encontrar la paz y el amor que tanto anhelaba. Vamos con otra historia, esta vez protagonizada por una actriz conocida por su belleza exótica y su talento para la actuación. Esta actriz siempre ha sido muy abierta sobre su vida personal y no tiene miedo de mostrarse tal como es. Sin embargo, su sinceridad a veces la ha metido en problemas. Durante una entrevista en un programa de televisión, la actriz confesó haber sido infiel a su esposo en el pasado. Admitió que había tenido un romance con un compañero de trabajo durante la filmación de una telenovela. Explicó que se había sentido atraída por su CEO protagonista y que no había podido resistir la tentación. Su confesión causó un gran revuelo en los medios de comunicación. Algunos la criticaron por su falta de lealtad, mientras que otros la elogiaron por su honestidad y valentía. Su esposo, aunque sorprendido y dolido, la perdonó. Sin embargo, la relación entre ellos nunca volvió a ser la misma. Pero la razón detrás de esta confesión pública es aún más intrigante. Según fuentes cercanas a la actriz, ella se sentía culpable y atormentada por su infidelidad. Había mantenido el secreto durante años, y la culpa la estaba consumiendo por dentro. Necesitaba liberarse de ese peso, y la entrevista en el programa de televisión le brindó la oportunidad de hacerlo. Además, se rumoreaba que el CEO protagonista con el que había tenido el romance estaba a punto de revelar la verdad, y ella prefirió adelantarse y contar su versión de la historia. Su esposo, un hombre comprensivo y amoroso, se sintió traicionado y dolido por su confesión. Sin embargo, la amaba profundamente y estaba dispuesto a perdonarla y darle una segunda oportunidad. La relación entre ellos se fortaleció después de la confesión, aunque la sombra de la infidelidad siempre estaría presente. La actriz, después de la entrevista, se enfrentó a una ola de críticas y ataques en las redes sociales. Muchos la acusaron de ser una hipócrita y una adúltera. Sin embargo, también recibió mensajes de apoyo y admiración por su valentía y honestidad. Este caso es un ejemplo de cómo la sinceridad puede ser un arma de doble filo, y de cómo las decisiones que tomamos en el pasado pueden afectar nuestro presente y futuro. La actriz, al confesar su infidelidad, arriesgó su matrimonio y su reputación, pero finalmente logró encontrar la paz interior y fortalecer su relación con su esposo. Siguiendo con el recuento, ahora toca el turno de una actriz que ha logrado conquistar al público con su carisma y su talento innato. Esta actriz, que ha protagonizado algunas de las telenovelas más exitosas de los últimos años, siempre ha sido muy celosa de su privacidad. Sin embargo, ni siquiera ella ha podido escapar de los rumores y las especulaciones. Durante el rodaje de una serie, se dijo que estaba teniendo un affair con su guardaespaldas. Los rumores se intensificaron cuando la actriz y su guardaespaldas fueron vistos juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación. Aunque ambos negaron rotundamente la relación, muchos creen que había algo más que amistad entre ellos. El esposo de la actriz, un empresario adinerado, nunca hizo comentarios públicos sobre el asunto. Sin embargo, se dice que estaba muy celoso y que le había prohibido a su esposa seguir trabajando con el guardaespaldas. Pero la historia no termina ahí. Se rumoreaba que el guardaespaldas era un exmilitar con un pasado turbio y una reputación de rompecorazones. Había trabajado como guardaespaldas de otras celebridades, y siempre había rumores de romances con sus clientas.
El esposo de la actriz, al enterarse de estos antecedentes, se puso furioso y exigió que lo despidieran de inmediato. La actriz, por su parte, se negó a hacerlo, argumentando que confiaba plenamente en él y que no había ninguna razón para sospechar de su lealtad. La tensión entre la actriz y su esposo aumentó y la relación se enfrió. Se rumoreaba que estaban a punto de divorciarse, pero finalmente lograron superar la crisis. El guardaespaldas, al ver la situación, renunció a su trabajo para evitar más problemas. La actriz, aunque agradecida por su sacrificio, se sintió triste y decepcionada. Se rumoreaba que había desarrollado sentimientos por él, aunque nunca lo admitió públicamente. Este caso es un ejemplo de cómo la proximidad y la confianza pueden generar sentimientos inesperados, y de cómo la fama puede poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. La actriz, al mantener su relación con su esposo, demostró su lealtad y compromiso, pero también tuvo que renunciar a una posible oportunidad de encontrar el amor verdadero. Cambiemos un poco el tono, pero sin dejar de lado el drama. Esta historia involucra a una actriz que era considerada un modelo a seguir por su dedicación al trabajo y su vida familiar aparentemente perfecta. Esta actriz, casada con un reconocido director de cine, tenía una imagen impecable. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía una realidad muy diferente. Durante un viaje de negocios, la actriz conoció a un joven actor con el que sintió una atracción irresistible. Ambos se dejaron llevar por la pasión y vivieron un romance fugaz e intenso. La actriz regresó a casa sintiéndose culpable y arrepentida. Intentó olvidar lo sucedido y seguir adelante con su vida. Sin embargo, el joven actor no estaba dispuesto a dejarla ir. La contactó repetidamente y amenazó con revelar su secreto si no volvía con él. La actriz, desesperada, confesó la verdad a su esposo. El director, devastado por la traición, le pidió el divorcio. La actriz perdió a su esposo, su casa y su reputación. Su vida se vino abajo en cuestión de semanas. Pero la venganza del joven actor no terminó ahí. Después del divorcio, filtró a la prensa fotos y mensajes comprometedores de la actriz, revelando detalles íntimos de su romance. La actriz se convirtió en objeto de burla y escarnio público. Su carrera se vio seriamente afectada, y perdió contratos y oportunidades de trabajo. Desesperada, demandó al joven actor por difamación y extorsión. El juicio fue largo y mediático, y la actriz tuvo que revivir una y otra vez los detalles de su infidelidad. Finalmente ganó el juicio, pero el daño ya estaba hecho. Su imagen pública estaba irreparablemente dañada, y su carrera nunca volvió a ser la misma. Este caso es un ejemplo de cómo la venganza puede destruir vidas, y de cómo las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. La actriz, al dejarse llevar por la pasión, arriesgó todo lo que tenía, y terminó perdiéndolo todo. Y para finalizar, vamos a hablar de una actriz que siempre ha sido muy polémica y controvertida. Esta actriz, conocida por su temperamento explosivo y sus declaraciones incendiarias, no tiene pelos en la lengua y no le importa lo que piensen los demás. Durante una entrevista en una revista, la actriz reveló haber tenido múltiples relaciones extramatrimoniales. Explicó que no cree en la monogamia y que necesita variedad en su vida sexual. Sus declaraciones causaron un gran escándalo en Turquía. Muchos la criticaron por su falta de moral y su falta de respeto hacia su esposo. Sin embargo, ella se defendió argumentando que tiene derecho a vivir su vida como le plazca. Su esposo, aunque públicamente avergonzado, decidió permanecer a su lado. Argumentó que la ama a pesar de sus defectos y que está dispuesto a aceptar sus decisiones. Pero la verdadera razón detrás de su decisión de permanecer casado es aún más compleja. Se rumoreaba que el esposo de la actriz era un hombre poderoso y adinerado, con conexiones en el mundo del espectáculo y la política. Divorciarse de ella significaría perder su influencia y su estatus social. Además, se decía que dependía económicamente de la actriz, y que no podía permitirse perder su apoyo financiero. La actriz, consciente de su poder y su influencia, aprovechó la situación para imponer sus condiciones. Le exigió a su esposo que aceptara su estilo de vida y que no interfiriera en sus relaciones extramatrimoniales. A cambio, le prometió mantenerlo a su lado y seguir brindándole su apoyo financiero y social. El esposo, humillado y avergonzado, aceptó las condiciones de la actriz. Su matrimonio se convirtió en un acuerdo comercial, basado en el poder y la conveniencia, en lugar del amor y el respeto.
Este caso es un ejemplo de cómo el poder y el dinero pueden corromper las relaciones, y de cómo las personas pueden estar dispuestas a sacrificar su dignidad y su felicidad por mantener su estatus social. Y ahí lo tienen, 7 historias de actrices turcas que fueron acusadas, rumoreadas o confirmadas de haber sido infieles a sus parejas. Como pueden ver, el mundo de las telenovelas turcas está lleno de drama, no solo en la pantalla, sino también detrás de las cámaras. Estas historias nos demuestran que la fama, el éxito y la belleza no son garantía de felicidad y que incluso las personas más admiradas pueden cometer errores. Es importante recordar que estas historias se basan en rumores, reportajes y declaraciones públicas. La verdad absoluta a veces es difícil de confirmar. Sin embargo, el drama está garantizado. La presión de la fama, la exposición constante a la atención mediática y las tentaciones que surgen en el entorno del espectáculo pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Estas actrices, al igual que cualquier otra persona, son susceptibles a las emociones humanas, los errores y las decisiones impulsivas. Pero más allá del chisme y el escándalo, estas historias nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la lealtad, el compromiso y la importancia de la comunicación en las relaciones. Nos recuerdan que el matrimonio es un trabajo constante, que requiere esfuerzo, dedicación y comprensión mutua. Y nos enseñan que la fama y el éxito pueden ser un espejismo, que no siempre conducen a la felicidad y que pueden incluso destruir las relaciones más valiosas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan sobre estas historias. ¿Les sorprendió alguna en particular? ¿Creen que la fama influye en las decisiones que toman estas actrices? ¿Cuál de estas historias les pareció más impactante y por qué? ¿Creen que la sociedad es más dura con las mujeres que con los hombres en casos de infidelidad? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa mucho conocer su opinión y generar un debate constructivo sobre este tema. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a que este canal siga creciendo. Recuerden darle clic a la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con contenido exclusivo sobre el mundo de las telenovelas turcas. Y díganme, ¿de qué otros escándalos les gustaría que hablara en futuros vídeos? ¿Alguna actriz en particular que les interese? ¿Les gustaría que investigara sobre los escándalos de infidelidad en otros países, como México, Colombia o España? ¿O tal vez les gustaría que analizara las razones psicológicas detrás de la infidelidad? Sus sugerencias son muy valiosas. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es una telenovela.